Tras un corto lapso de descanso, durante el cual contrajo matrimonio con Eva Duarte el 23 de octubre, Perón comenzó su campaña política. El avance de la figura de Perón dentro del gobierno militar y su estrecha alianza con los sindicatos obreros había generado desde el comienzo una fuerte oposición, tanto dentro como fuera de las Fuerzas Armadas, especialmente en las clases medias y altas. En 1945, la Embajada de Estados Unidos, dirigida por Sproul Braden, promovió la unificación de las fuerzas opositoras hasta conformar un gran movimiento antiperonista. Durante su breve gestión como embajador y valiéndose de un excelente dominio del idioma castellano, Braden actuó como un líder político de la oposición, en una evidente violación del principio de no intervención en los asuntos internos de un país extranjero. A través de la conformación de un frente de la oposición, Braden estaba seguro de destruir a quien presentaba como el Hitler del mañana. Entre otras acciones, Braden propició en 1946, pocos días antes de las elecciones, la publicación de un informe denominado El Libro Azul, en el cual se solicitaba la invasión militar de Argentina, acusando a integrantes del gobierno de colaborar con las potencias del eje, de acuerdo a documentos recopilados por el Departamento de Estado estadounidense. En sintonía con la publicación de este libro, los partidos políticos que sostenían la candidatura presidencial de Perón publicaron un libro de respuesta que se tituló El Libro Azul y Blanco, que instaló hábilmente la consigna Braden o Perón. El apoyo popular, organizado por el Partido Laborista y la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, le dio la presidencia a Perón con el 56% de votos en las elecciones del 24 de febrero de 1946, ganando en todas las provincias excepto en Corrientes. Desde la presidencia, Perón continuó con las políticas sociales que beneficiaban especialmente a la clase obrera. Tras el triunfo electoral, disolvió los tres partidos que se habían creado para sostener su candidatura: Laborista, Unión Cívica Radical Junta Renovadora y el Partido Independiente, para unificarlos en una sola organización política, llamada primero Partido Único de la Revolución, que luego pasó a llamarse Partido Peronista. Expandió enormemente la agremiación de los trabajadores en sindicatos que respondían a la corriente laborista y ayudó a establecer el predominio de la Confederación General del Trabajo como central unitaria. Cipriano Reyes, quien se negó a aceptar la disolución del Partido Laborista del que era presidente, sufrió un atentado contra el que resultó asesinado su chofer. Más tarde fue encarcelado, acusado de planear el asesinato de Perón hasta fin del gobierno peronista. Durante el gobierno de Perón se profundizó la política de sustitución de importaciones mediante el desarrollo de la industria ligera que venía impulsado desde la década anterior. Perón también invirtió fuertemente en la agricultura, especialmente en la siembra de trigo. Ante la falta de divisas, producto del estancamiento del sector primario, con las que se importaban los bienes de capital e insumos necesarios para el proceso de industrialización, se optó por la nacionalización del comercio exterior mediante la creación del IAPI, Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que significaba el monopolio estatal del comercio exterior. Este le permitió al Estado obtener recursos que utilizó para redistribuir hacia la industria. Dicho intercambio intersectorial del sector agrario a la industria provocó el enojo de los productores, ya que el Estado les compraba a precios devaluados. El Estado, en 1948, compró los ferrocarriles a capitales extranjeros, en su mayoría ingleses, y creó la empresa Ferrocarriles Argentinos. En 1947 anunció un plan quinquenal para fortalecer las nuevas industrias creadas y comenzar con la industria pesada. Se nacionaliza la banca. La nacionalización del Banco Central pone fin a los créditos blandos en favor de los grandes monopolios, en su mayoría de capitales extranjeros, que se llevan las ganancias al exterior. El país ya no está al servicio de la economía, sino la economía al servicio del país. Se implanta la justicia social.
Gobernar es crear trabajo. Se nacionalizan los servicios telefónicos. El gas, las usinas eléctricas, los ferrocarriles, y con ellos se adquiere la tierra que los contiene, las maquinarias, hierro, inmuebles y empresas subsidiarias. Con estas nacionalizaciones, la República Argentina adquiere fundamentalmente soberanía. Durante el gobierno peronista, el número de inscritos en las escuelas primarias y secundarias creció a tasas superiores a la de los años anteriores. Se produjo el acceso a la educación secundaria de la mayor parte de los hijos de clase media y de una parte significativa de los estratos altos de la clase trabajadora, especialmente en la enseñanza comercial y técnica. La enseñanza religiosa en las escuelas primarias y secundarias, que venía a la presidencia de Ramírez, se mantuvo hasta ser abolida el 16 de diciembre de 1954, en el marco del conflicto del gobierno con la Iglesia Católica. Uno de los motivos de irritación de los opositores fue la introducción en los textos escolares de dibujos, fotografías y textos laudatorios de Perón y Evita, tales como «Viva Perón», «Perón es un buen gobernante», «Perón y Evita nos aman», y otros similares. En la escuela secundaria se introdujo la materia Cultura Ciudadana, que en la práctica era un medio de propaganda del gobierno, sus protagonistas y sus realizaciones. Una vez publicado el libro La razón de mi vida, de Eva Duarte de Perón, el mismo texto fue publicado tanto en nivel primario como en nivel secundario. En 1947 se sancionó la ley reconociendo a todas las mujeres mayores de 18 años el derecho a votar y ser votadas, también conocido como el sufragio femenino, existiendo recién entonces el sufragio universal en la Argentina. La oposición lideró actos terroristas y movimientos golpistas. Entre ellos, lo más cuestionado fueron algunos sectores de la Marina de Guerra y los llamados comandos civiles o comandos de hierro, que causaron con sus acciones la muerte de cientos de civiles.
Con sus altos y bajos, el gobierno de Perón supo defender a una nación entera de la invasión del pensamiento norteamericano y de la manipulación norteamericana por parte de sus súbditos. Y también la leyenda popular conocida de que muchos nazis y también el mismo Hitler están refugiados en la Argentina. Verdades o mentiras son secretos que solamente muy pocos saben, y uno de ellos fue el protagonista, Juan Domingo Perón. En el final de su vida, con el rostro manchado por sus pecas y el pelo tirante como un indio, Perón mantuvo una expresión mansa entre los médicos que lo habían asistido hasta su último suspiro, y en esa expresión se llevó todos sus secretos.